Muchas gracias por la presencia. Vamos a comenzar con esta conferencia, con una presentación que va a ser el decano, con la presencia del vicedecano, de Federico Schuster y de Eduardo Brunner, y con la presencia del profesor Ernesto Laclau. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el espacio de este evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y particularmente de encontrar que la convocatoria que tiene la presencia del profesor Ernesto Laclau y la discusión de los temas de teoría política en la Argentina de hoy. Ya vimos desde el 19 y 20 de diciembre de 2001 cómo en la Argentina no solamente ganaba las calles una discusión política práctica, sino al mismo tiempo cómo en el contexto de esos avances de nuevos movimientos sociales, nuevas formas de expresión, participación y resistencia política, también aparecía un fuerte interés por la discusión teórica, por la discusión conceptual, que hizo algo que con el tiempo, con la distancia, seguramente valoraremos todavía más de lo que hemos venido haciendo en este último tiempo, que es el hecho de que los mismos temas que se discuten habitualmente en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales, los mismos temas que en todas nuestras carreras aparecen permanentemente como contenidos de la enseñanza y de la investigación, pasaron a discutirse en las calles, en las plazas públicas de todo el país. Vimos cómo la frivolidad y los fuegos de artificio de la ideología neoliberal que fueron utilizados para convencernos de las medidas privatizadoras y entreguistas de los años 90 y que llevaron no casualmente a una cultura individualista, frívola, superficial, a un desinterés absoluto por la inquietud de la discusión intelectual, dejó lugar, no 100% es cierto, pero sí dejó lugar a un espacio de interés y de inquietud por una reflexión intelectual, teórica, que se mostró no solamente para nada inútil para la práctica, sino incluso necesaria, imprescindible, para poder pensar qué hacer en nuestro país, qué hacer en nuestra sociedad hoy y mañana. En este sentido, lo vimos el año pasado en la enorme convocatoria del Foro Social Mundial temático en la Argentina, que se hizo también ligado a los espacios de nuestra facultad y en este mismo barrio en el que estamos ahora, y lo estamos viendo en muchos encuentros que no solo organizamos nosotros, sino muchas otras instituciones, amigas y colegas de esta ciudad y de otras ciudades de la República. Particularmente es para mí un honor y un placer, como decano de esta facultad, poder recibir a Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es sin duda una de las grandes figuras del pensamiento social y político contemporáneo en todo el mundo, pero además de eso, como decía un antiguo personaje que interpretaba Jorge Luz, es argentino. Es graduado de nuestra universidad y en los mismos espacios de la Universidad de Buenos Aires alguna vez, cuando esta propia universidad lo honró con un título honorario, y eran los años en que todavía el sueño de las grandes universidades norteamericanas marcaba el ideario neoliberal de nuestro país y también de otros. Basta recordar varios países amigos donde los dirigentes políticos apenas sabían hablar en castellano, se iban de niños a estudiar a Estados Unidos y volvían doctorados para gobernar. En estas mismas aulas Ernesto Laclau marcó algo que en aquella época se escuchaba muy poco y que es la importancia que tuvo en su formación la Universidad Pública Argentina. Y esto es algo que siempre ha remarcado, que siempre ha señalado y que no es menor.
Él estudió en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, en uno de sus libros más leídos en nuestro país y en todo el mundo, como Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo, lo dedica a Viamonte 430, ¿no? Si no recuerdo mal la dedicatoria decía a Viamonte 430, donde todo comenzó. Viamonte 430 era la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy es sede del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Pero de allí en más, Ernesto Laclau mostró que su capacidad de discusión teórica, intelectual, trascendía las fronteras de la discusión en la Argentina. Sus libros, sus trabajos, desde el clásico Política e Ideología en la teoría marxista, Hegemonía y Estrategia Socialista, Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo, a los más recientes, son muchos, pero bueno, como Emancipaciones, por ejemplo, o el que ahora presenta en nuestro idioma, Contingencia, Hegemonía, Universalidad, han marcado el debate político contemporáneo y ha establecido una dimensión y un área del debate de la teoría política que ha salido de algunos estándares que habían llevado prácticamente al pensamiento político a una vía muerta. Ernesto Laclau nos enseñó a pensar la política en clave de contingencia, nos enseñó a ligar la política con la historia y nos enseñó a pensar la utilidad de múltiples herramientas teóricas para poder enfrentar la complejidad de la política, porque precisamente la política, por su dimensión de contingencia, no es más simple, sino es más compleja. Si la política estuviera sometida a leyes universales, a principios de necesidad determinísticos, no sería más difícil, sino por el contrario sería más sencillo. Pero como no lo es necesario trabajar con marcos teóricos que cubran conceptos de distintas disciplinas, y así él pudo trabajar con elementos de la lingüística, del psicoanálisis, de la historia, de la filosofía, de las ciencias sociales en general. Finalmente, me cabe decir que, así como lector de Ernesto Laclau, como entusiasta, seguidor y discutidor de sus obras desde hace mucho tiempo, también es para mí un honor y un placer poder recibir aquí y presentar a Ernesto Laclau, porque, y debo decirlo, él también fue muy generoso conmigo a título personal, invitándome 2 veces a su seminario, a su programa en la Universidad de Essex en Inglaterra, donde aprendí muchas de las pocas cosas que creo saber, más que nada en conceptos, pero también en estrategias de pensamiento, en estrategias de discusión y de debate, lo que hace que para mí claramente Ernesto Laclau esté entre ese escaso número de personas que uno suele ubicar en la lista de sus maestros. De manera tal que quiero dejar el espacio para que hable a quien debemos escuchar hoy, Ernesto Laclau, en un momento en que me parece las ideas de Ernesto Laclau pueden ser elemento muy importante para el debate de esta curiosa Argentina, de esta Argentina enigmática, en la que se pasa de la furia al entusiasmo y con tan pocas mediaciones. Me parece que un pensamiento como el de Ernesto Laclau nos puede permitir analizar, pensar, debatir con más profundidad. De manera tal que agradezco a Ernesto su presencia en estas aulas, agradezco a ustedes que construyan junto con nosotros este espacio de debate que esperamos sea el foro que necesita esta universidad para poder pensar esta compleja, enigmática y difícil Argentina que requiere de la teoría y la práctica de todos nosotros para ser distinta de lo que ha venido siendo en todo este último tiempo. Entonces le voy a dar la palabra a Ernesto Laclau, quien va a hablar sobre precisamente la política entre la inmanencia y la articulación. Este gran honor y este gran placer y el agradecimiento a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Federico, por tus muy generosas palabras.
Lo que yo voy a tratar hoy en términos de teoría política, que es la cuestión de la inmanencia y de la articulación, o el debate, mejor dicho, entre la inmanencia y la articulación, es un problema que se plantea con una gran centralidad en la teoría política contemporánea. En la teoría política contemporánea, y yo diría en la práctica política contemporánea, y en la Argentina se presenta de una manera muy visible. En mi trabajo he tratado de afirmar la necesidad de dos momentos fundamentales del accionar político. Una dimensión horizontal que consiste en la expansión creciente de los movimientos y demandas sociales. Un segundo momento, que es el momento de la articulación y de la eficacia que estos movimientos sociales puedan tener a los efectos de producir cambios políticos más globales. Por ejemplo, en la Argentina, en los 2 últimos años, han habido, esto ustedes pueden decirme mucho mejor que lo que yo puedo analizar al momento, han habido una expansión creciente de movimientos sociales, ha habido una pluralización del momento de la política que es visible para todos, pero no se ha avanzado de la misma manera en el sentido de producir efectos articulatorios más globales. Es decir, de alguna manera la Argentina todavía vive de un cierto desfasaje entre el momento global de la política y el momento de la pluralización de las luchas sociales. Lo que quiero afirmar en esta conferencia, en que va a tener un carácter fundamentalmente teórico, es que estas dos dimensiones, el momento de la articulación y el momento de la pluralidad de lo social, tienen que avanzar de alguna manera mancomunadas. Es decir, que un desarrollo puramente pluralista de lo social que deja de lado el momento de la articulación política, aun cuando dé lugar a luchas sociales de una profundidad creciente, en el largo plazo puede ser políticamente estéril. Por el otro lado, una noción de representación y de articulación política que deja de lado la pluralidad creciente y necesaria de lo social, lleva también al aislamiento del momento institucional respecto a la sociedad. Es decir, de alguna manera, todo accionar colectivo presupone este momento vertical de la articulación y presupone este momento horizontal de la expansión de las luchas sociales. ¿Cómo pensar estas dos dimensiones conjuntamente? Es el tema central que quisiera abordar hoy con ustedes. En primer lugar, ha habido en la teoría política contemporánea un creciente énfasis en la noción de inmanencia. La noción de inmanencia, por ejemplo, es central a ciertas teorías filosóficas como las teorías de Gilles Deleuze y Guattari. Ha sido traducida al nivel político en un libro muy conocido que se ha divulgado mucho de Hart y Negri, llamado Imperio, y este momento de la inmanencia se ha ligado a una teoría de la que tiende a dejar de lado el momento político de la articulación. Voy a tratar de explicar esta idea de una manera más precisa. Si nosotros pensamos en la teoría socialista clásica, nosotros vemos que era una teoría en la cual la articulación no jugaba ningún papel decisivo. Por ejemplo, si ustedes piensan en el pensamiento de la Segunda Internacional, en el pensamiento de un Karl Kautsky y sus seguidores, ustedes ven que allí todo el conjunto de la política socialista y de la política de cambio estaba ligado a la presencia de un único agente social
de cambio fundamental, que era la clase obrera. Y la afirmación fundamental era que se da un proceso de simplificación creciente de la estructura social bajo el capitalismo, por el cual la clase obrera representaría finalmente al conjunto de los explotados. Todo el pensamiento socialista en las décadas que siguen a la Segunda Internacional fue un pensamiento en el cual la complejidad de los agentes sociales se impuso a la práctica política. En primer lugar, se comenzó a ver que entre las tareas democráticas de un cambio revolucionario y los agentes sociales que se consideraban tradicionalmente como depositarios de ese cambio, había un cierto desfasaje. Para darles un simple ejemplo, la categoría de hegemonía surgió en la socialdemocracia rusa, presentada por Plejánov y Axelrod, como el proceso por el cual la revolución democrático-burguesa, cuyo agente había sido en Europa Occidental las burguesías, no podía, tenían que pasar una nueva clase dada la debilidad estructural del capitalismo ruso. Es decir, que la revolución democrática tenía que tener un liderazgo proletario. Y si ustedes ven la teoría clásica de la socialdemocracia rusa, de Lenin a Trotsky, ustedes verán que hay un énfasis en cada vez mayor en este momento ruptural entre tarea y agente. Luego, en los años 20 y 30, esto condujo a la teoría del desarrollo desigual y combinado. Es decir, que las revoluciones no acontecían siguiendo un paradigma clásico, sino que por el contrario tendían a combinar etapas y momentos estructurales que originariamente se habían considerado como sucesivos. Y en los años 30, Trotsky, por ejemplo, va a afirmar, pero no solamente Trotsky, que el desarrollo desigual y combinado era la condición de todas las luchas sociales contemporáneas. Siendo esto así, el momento de la articulación, el momento específicamente político de la acción colectiva, pasaba necesariamente a primer plano. Y de ahí había solamente un paso a decir, bueno, en ese caso, la identidad de los agentes sociales no puede ser simplemente una identidad clasista. Nosotros necesitamos identidades populares de un tipo nuevo que funden el proceso de cambio social sobre bases que ningún determinismo económico clásico podía justificar. Y este es el momento que se da en el gramscismo. Con Gramsci nosotros vamos a ver que la identidad de los actores colectivos deja de ser una identidad estrictamente de clase. Lo que Gramsci llama las voluntades colectivas están dadas por la articulación de una serie de elementos que resisten a toda descripción meramente clasista. Hubo un momento en la teoría política contemporánea en la cual esta dimensión de articulación pasó a primer plano, que fue el momento del altuserianismo. En el altuserianismo ustedes ven, a través de la noción de sobredeterminación aplicada al campo sociopolítico, una noción por la cual la identidad clasista de los agentes sociales es puesta necesariamente en cuestión. El límite del altuserianismo es que si por un lado avanzaba hacia una nueva ontología de lo social, en la cual esta dimensión de articulación ocupaba el lugar central, por el otro lado había ciertos bloqueos ónticos por la cual la teoría no podía avanzar más allá de un cierto nivel. Por ejemplo, hay ciertas categorías ontológicas en el altuserianismo, como determinación en la última instancia, como contradicción dominante, etcétera, pero estas distintas categorías no podían avanzar más allá de un cierto punto
porque se consideraba, por ejemplo, que la contradicción en la última instancia tenía que ser siempre la economía, y de esa manera el elemento óntico impedía el desarrollo de todas las posibilidades ontológicas de este tipo de argumentación. De todos modos, lo que quiero afirmar es que sí, por un lado, la teoría política socialista avanzó en la dirección de dar una creciente centralidad a la categoría de articulación, por el otro, hubo una tendencia a la autonomización de esferas que bloqueó las posibilidades de una teoría articulatoria. Voy a tratar de explicar este punto con mayor claridad. Si ustedes piensan, toman un caso histórico, como el caso del Partido Comunista Italiano y toda la política que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes se encuentran con una perspectiva en la cual el momento articulatorio había adquirido una dimensión central. Para el Partido Comunista Italiano, lo que se daba en una sociedad relativamente atrasada como era la sociedad italiana, era un conjunto de demandas democráticas que no tendían a confluir necesariamente alrededor de un núcleo de clase. Y por lo tanto, el momento hegemónico articulatorio representaba un punto de inflexión fundamental. Sin embargo, pasado un cierto nivel, es decir, pasado una cierta etapa en la cual el Partido Comunista Italiano fue el eje aglutinador de todo un vasto conjunto de luchas democráticas, cierto tipo de nuevas luchas que empiezan a surgir en los años 60 y 70, el Partido Comunista fue incapaz de incorporar y de articular. Por ejemplo, el desarrollo del feminismo, el desarrollo de las nuevas luchas antiinstitucionales, todo el espectro político que se desenvuelve alrededor de 1968, es algo que rebasaba la capacidad teórica y política de toda articulación de tipo comunista. En estas circunstancias, lo que se dio fue, por el contrario, un énfasis en la autonomización de las luchas. Es decir, se da lo que al principio de esta charla yo señalaba, un énfasis en el momento horizontal de los conflictos puntuales, de los puntos de ruptura, y el momento articulatorio pasa a un segundo plano. Esta es la tendencia de lo que se llamó en Italia el autonomismo, pero que ustedes fácilmente pueden encontrar expresiones del mismo tipo en Francia alrededor de los episodios del 68 y en muchos fenómenos ligados a la experiencia histórica latinoamericana. Una vez que este momento de la autonomía aparece enfatizado de este modo, claramente la dimensión horizontal predomina sobre la dimensión de la articulación. Y se necesita, en ese caso, una nueva teoría por la cual las luchas puntuales alrededor de objetivos concretos van a tender a coincidir en alguna ruptura de carácter más global. Esto, por ejemplo, lo que en una perspectiva que me parece fundamentalmente equivocada, ha sido desarrollado por Hart y Negri en el libro Imperio. Para ellos no es necesario articular políticamente las luchas dejadas a su propio desarrollo van a tender por algún tipo de motivo a coincidir en algún momento de carácter ruptural. Y esta es la noción de inmanencia que está detrás de una buena parte de la teoría política radical contemporánea. Lo que yo quisiera hacer ahora con ustedes es discutir estas dos posibilidades, inmanencia o articulación. Y lo que me parece importante es saber de qué modo una teoría de la inmanencia social comenzó
a desarrollarse en el pensamiento emancipatorio radical. Hart y Negri han insistido mucho en el hecho de que esa perspectiva inmanentista aparece ligada al fenómeno de la secularización en las sociedades contemporáneas, que frente a el modelo teológico que había dominado en la Edad Media, en el mundo contemporáneo hay un pensamiento secular que ellos identifican con la tradición radical. Pero lo que es importante darse cuenta es que cuando por primera vez un pensamiento de la inmanencia fue formulado, no tenía absolutamente nada que ver con la cuestión de la secularización. El problema de la inmanencia es un problema que surgió con el cristianismo y ligado a una perspectiva estrictamente teológica. ¿Cuál es este problema? El problema es el siguiente. Dios se supone que es absoluta bondad y de otro lado Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso y es absolutamente bondad, ¿cómo yo explico la existencia del mal en el mundo? Y ahí había una dificultad prácticamente insoslayable, porque si Dios es todopoderoso, en ese caso Él es responsable de la presencia del mal en el mundo y en ese caso no puede ser absolutamente bondad. Si Dios es absolutamente bondadoso y no es responsable de la existencia del mal en el mundo, en ese caso no es todopoderoso. San Agustín da 5 soluciones, formula 5 soluciones a este problema y llega a la conclusión de que ninguna de estas soluciones es válida. Y entonces propone una última solución, que es decir, lo que pasa es que la voluntad de Dios es inescrutable y no tenemos que hacernos este tipo de preguntas. Con lo cual, es decir, déjense de plantear problemas difíciles, ¿no? Había una sola forma de solucionar este tipo de problema, y era afirmar que en realidad el problema del mal es un falso problema, que lo que nosotros consideramos el mal es simplemente una etapa necesaria para llegar a un bien mayor, y que si nosotros vemos la totalidad del proceso de la creación, vemos que esa necesidad inmanente al proceso hace de todo tipo de desarrollo un tipo de desarrollo necesario. Scott Eriúgena, escribiendo en el Renacimiento carolingio, 1000 años antes que la fenomenología del espíritu, hace un planteo que anticipa ya todo el análisis hegeliano. Lo que él está diciendo es que Dios necesita pasar por estas etapas del mal para llegar a una mayor perfección. Pero en ese caso Dios no puede ser algo totalmente trascendente a la creación, sino que tiene que ser inmanente a la creación. Y esta idea de un proceso inmanente que destruye la idea del mal y la idea de un antagonismo radical es algo que va a estar presente en el conjunto de la tradición inmanentista. Deleuze finalmente continúa contemporáneamente esta tradición, y Hart y Negri, sin referirse a los orígenes teológicos, también la están continuando. En su formulación primera, como digo, el argumento fue de tipo teológico, y luego pasó a todo el panteísmo de finales de la Edad Media. Lo vamos a encontrar en Nicolás de Cusa, lo vamos a encontrar después en Spinoza, y lo vamos a encontrar después en Hegel y en Marx. En Hegel, la formulación es lo que se llamaba la astucia de la razón. Hegel había escrito en el prefacio a la filosofía de la historia que la historia universal no es el terreno de la felicidad. Es decir, que los hombres viven los conflictos históricos
como un desgarramiento personal terrible. Eso es el mal. Pero de otro lado, a través de esos desgarramientos, hay una razón de la historia que se va verificando y que es independiente de la conciencia y de la voluntad de los hombres. Esto es lo que llamaba la astucia de la razón. Visto desde desde el momento del espíritu absoluto, la necesidad de todo este proceso se refleja en toda su visibilidad. Y la versión marxista del mismo argumento es esencialmente idéntica. Al principio tenemos el comunismo primitivo, que es una sociedad no antagónica. Después es necesario pasar por todo el infierno de las sociedades de clase a los efectos de desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad. Y solamente al final del proceso, en un nuevo comunismo, es cuando vemos por qué todos esos males de la historia eran males necesarios para llegar a un punto más alto y más fundamental de desarrollo. Y lo que es importante, y con esto volvemos al problema al que me estaba refiriendo al comienzo de esta charla, lo que es importante es que el momento del antagonismo, el momento de la negatividad en este tipo de análisis es totalmente excluido. Ustedes pueden traducir el mal en el lenguaje teológico al antagonismo y la lucha en términos seculares de conflictos sociales. O bien ese momento de la negatividad es un momento que no se puede reducir a ninguna lógica inmanente de la historia, es decir, que el momento del antagonismo es realmente constitutivo de lo social, o bien el momento del antagonismo es una superestructura de un proceso objetivo que es completamente irreducible a sí mismo. Si ustedes leen ese texto, que es el prefacio a la crítica de la economía política de Marx, ustedes ven la formulación más clara posible de esta perspectiva inmanentista. Allí Marx dice que la historia aparece unificada como un proceso coherente a través de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El sentido de la historia está dado por esa expansión creciente de las fuerzas productivas que conduce de un modo de producción a otro modo de producción. Y la lucha de clases aparece totalmente excluida de ese tipo de análisis. Él dice, de la misma manera que no podemos considerar a un hombre por la opinión que él tiene de sí mismo, de la misma manera las ideologías en términos de las cuales las fuerzas sociales combaten entre sí no representa el verdadero sentido objetivo de la historia que está dada por esta otra historia, este otro proceso escatológico constituido por la contradicción entre fuerzas y relaciones de producción. En otros textos, por el contrario, en marxismo hay un énfasis en la lucha de clases, pero las dos perspectivas, la perspectiva inmanentista y la perspectiva que enfatiza el momento de la negatividad como momento fundante, son estrictamente incompatibles entre sí. Si ustedes ven la teoría social contemporánea, las de distintas teorías emancipatorias contemporáneas, ustedes encuentran análisis como el de Hart y Negri, que son absolutamente inmanentistas en su perspectiva. Si ustedes ven el tipo de análisis que nosotros hemos tratado de desarrollar, por el contrario, el momento de negatividad es un momento fundante. Por ejemplo, en términos de la teoría psicoanalítica, la relación entre lo real y lo simbólico que ha sido desarrollada por Lacan sería estrictamente incompatible con una perspectiva inmanentista. Y por el contrario, está a la base de lo que nosotros hemos entendido por antagonismo social. Es decir, que hay un momento último de no representabilidad en términos de una objetividad última, que es la condición misma de entender
las luchas sociales contemporáneas, al menos desde la perspectiva que estoy hablando. Quisiera en este punto... ¿No se oye? A ver, ¿mejor ahora? Bueno, no voy a repetir todo lo que dije antes, ¿no? Bueno, quisiera en este punto empezar a insistir en este momento y esta dimensión de la negatividad, porque hay distintas formas de entender esta negatividad. Y aquí quisiera referirme a un análisis que hemos desarrollado desde hegemonía y estrategia socialista, pero que luego hemos profundizado en varias direcciones, que se refiere a la centralidad de la categoría de antagonismo. ¿Qué se entiende por un antagonismo social? En hegemonía y estrategia socialista nos hemos referido a un debate que tuvo lugar en Italia en los años 50 en torno a la escuela de la Volpiana. La escuela de la Volpiana sostenía que hay dos tipos de relación de oposición, lo que ellos llamaban la oposición real y la contradicción, que es una distinción que aparece ya en Kant, en algunos de los escritos precríticos de Kant, pero también en la Crítica de la Razón Pura, en la sección que se refiere a la anfibolía de los conceptos de la reflexión. El análisis de Kant es el siguiente. Por un lado, nosotros tenemos contradicciones. Si yo digo esto es un vaso y al mismo tiempo digo esto no es un vaso, eso es una contradicción. Pero una contradicción solamente puede tener lugar entre conceptos. Por el otro lado, nosotros tenemos oposiciones reales, por ejemplo el choque de dos automóviles. En el caso del choque de dos automóviles, la oposición es real porque cada uno de los dos automóviles es algo independientemente de del choque que tiene con el otro. Mientras que en el caso de decir esto es un vaso y esto no es un vaso, cada uno de los términos se agota en ser el reverso puramente negativo del otro. Entonces, el análisis que hacía Kant era que solamente al nivel conceptual nosotros podemos tener contradicciones. El análisis que se seguía necesariamente de esto es que solamente una filosofía idealista, como la filosofía hegeliana, que reducía lo real al concepto, podía hablar de la existencia de contradicciones en la realidad. El análisis que los de la Volpianos van a hacer es que, siendo el marxismo una filosofía de tipo materialista que afirma el carácter extramental de lo real, no puede afirmar la existencia de contradicciones en la realidad. Es decir, que todo lo que los marxistas han llamado contradicciones son en realidad oposiciones reales. Ahora, yo estoy de acuerdo con el análisis de la Volpiano en el sentido de que no puede haber oposiciones dialécticas en la realidad, pero no estoy de acuerdo con ellos en afirmar que lo que se dan son oposiciones reales, porque en el caso de una oposición real, por ejemplo el choque de dos piedras o de dos automóviles, nosotros no tenemos nada que sea estrictamente conflictual o antagónico. Es decir, que la noción de antagonismo, que no puede ser, estoy de acuerdo, subsumida bajo la categoría de contradicción dialéctica, tampoco puede ser asimilada a la oposición real. En ese caso, ¿qué es una relación antagónica? El análisis que hicimos en su momento es que en el caso de los antagonismos sociales, con lo que nos enfrentamos no es con una relación objetiva, sino con los límites de toda objetividad. Es decir,
lo que se da en un antagonismo, por ejemplo, un campesino que es expulsado de la tierra por un terrateniente, son dos universos simbólicos que chocan entre sí, que son incompatibles el uno con el otro y que no pueden ser reducidos a una objetividad más profunda que las explica a los dos. Es decir, que nos encontramos estrictamente con el real en el sentido lacaniano, es decir, con aquello que desarticula internamente el momento de lo simbólico. Es decir, la sociedad como orden simbólico no puede llegar a ser constituida plenamente por el hecho de que hay un real, de que hay un cierto antagonismo que impide su proceso de estructuración. Si nosotros miramos la cuestión de los antagonismos sociales desde esta perspectiva, nosotros vemos inmediatamente que el problema de lo real es algo que va estrictamente en oposición a la noción de inmanencia. Si hubiera una inmanencia objetiva radical, todo momento de lo real podría ser reducido a una objetividad más profunda, de la cual sería un elemento necesario, como en el caso que le señalaba anteriormente, de la astucia de la razón en Hegel, o del desarrollo del movimiento hacia una sociedad comunista en Marx. Si por el contrario este momento de lo real existe en está en la base misma de la estructuración de lo social, en ese caso lo real simplemente excede a toda posibilidad de ser dominado por una lógica simbólica de carácter objetivo. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen para este proceso? Y en términos especialmente de la noción de articulación que he manejado al comienzo de esta presentación. Las consecuencias son de varios tipos. En primer lugar, nosotros tenemos que detectar en cualquier proceso social aquello que es simbolizable de aquello que no lo es. Es decir, va a haber un punto en el cual la lógica misma de la representación va a encontrar un límite necesario. Es decir, de lo que se trata es de detectar dentro de lo social cuáles son esos residuos de lo real, por ejemplo, lo que en la teoría lacaniana se llama el caput mortuum, que no puede ser integrado al proceso simbólico. ¿Cómo eso se manifiesta en los procesos sociales? Siempre la teoría social ha sostenido la existencia de un exceso que excede las posibilidades de canalización, de articulación dentro de lo social. Por ejemplo, en la teoría medieval de la sociedad sostenía que había un universo simbólico dentro del cual existían categorías como campesinos, como señores, como el clero, como la burguesía, es decir, cada una de estas categorías tenía un lugar preciso dentro del universo simbólico. Y sin embargo, había por el otro lado un exceso, que eran por ejemplo los pobres, que no podían ser asimilados a ninguna de las categorías sociales existentes y que simplemente tenían que ser tratadas con sistemas ad hoc, por ejemplo las leyes de pobre en Inglaterra. Pero este exceso era siempre un exceso limitado y en última instancia controlable. Hegel, por ejemplo, en la filosofía del derecho, es perfectamente consciente de que en las sociedades que estaban pasando por un proceso de industrialización, este exceso de lo social se estaba desarrollando más allá de un cierto punto, pero no sabía cómo tratar ese problema, y lo que sugería es que dado que las naciones europeas estaban constituyendo imperios coloniales,
en ese caso el exceso de población podía ser enviado hacia las colonias. Pero lo que comienza realmente en el siglo XIX a producirse es que este real de lo social, este exceso de lo social, comienza a adquirir dimensiones que no pueden ser directamente controladas. Entonces allí hay dos tipos de respuesta posible a este exceso. Una es la respuesta que va a seguir el marxismo. El marxismo va a decir, este exceso de lo social tiene que ser dividido entre dos grupos. Por un lado está el proletariado, que se integra a una historia de la producción y que por consiguiente es parte de un proceso racional y lógico de desarrollo histórico. Por el otro lado hay un exceso, que es lo que llaman el lumpenproletariado, que simplemente no tiene historia, existe en los intersticios de la sociedad y no puede ser sometido a ningún tipo de racionalización ni política ni económica. Es decir, que lo que hemos llamado ese real del antagonismo es dejado de lado por el marxismo como un exceso social que es estrictamente inmanejable. Lo único que es asimilable dentro de la lógica del proceso histórico dialéctico es un conflicto cuya significación objetiva está dada por esta relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El problema es, ese exceso de lo social, ese real de lo social, tiende a expandirse cada vez más o tiende por el contrario a ser reabsorbida dentro de una historia dominada por la lógica de la producción. Claramente el marxismo clásico pensó que ese exceso de lo social iba a ser reabsorbido. Es decir, que finalmente la categoría objetiva, positiva de proletariado iba a pasar a ser la categoría dominante. Al mismo tiempo había otras tendencias dentro del movimiento de izquierda en el siglo XIX que sostenían lo contrario. Por ejemplo, Bakunin va a insistir en los pobres de la ciudad como un sujeto mucho más radical del cambio político que el proletariado, que podía ser de alguna manera integrado dentro de la lógica sistémica del capitalismo. Pero si ustedes ven ciertas teorías contemporáneas, como las teorías de Frantz Fanon, van a encontrar allí que ese lumpenproletariado, exactamente por su propia marginalidad, excede a toda posibilidad de asimilación. Y en ese exceso a toda posibilidad de asimilación es donde la posibilidad de un cambio más radical resulta pensable. Ahora, si ustedes piensan en el desarrollo horizontal que hemos dicho de los movimientos sociales contemporáneos, ustedes ven que este momento de exceso, este momento residual que no se integra a una historia del proceso productivo, sino que es reactiva respecto a ese proceso productivo, está empezando a tener una importancia política cada vez más fundamental. ¿Cuál es la genealogía de este proceso? La genealogía está ligada directamente a lo que he llamado, en el título de esta conferencia, articulación. Es decir, hay articulación siempre y cuando hay un momento de contingencia de lo real por el cual no hay una lógica única que domine su movimiento de desarrollo. Por ejemplo, nosotros tenemos el desarrollo del proceso de globalización capitalista. El proceso de globalización capitalista, por un lado, genera empleo, por un lado, genera una clase obrera que se interna al proceso de expansión estrictamente capitalista. Por el otro lado, sin embargo, aparece creando toda una serie
de conflictos, por ejemplo, polución del medio ambiente, falta de desarrollo integrado de ciertas áreas, etcétera, etcétera, que son la fuente de toda una serie de otros antagonismos. Esta serie de otros antagonismos es lo que está a la base de lo que he llamado la horizontalización de las luchas sociales. Entonces tenemos ese doble proceso por el cual, por un lado, esa horizontalización de las luchas sociales va creando una profundización mayor que cualquier cosa que hubiera pensado el socialismo clásico en términos de profundización del movimiento emancipatorio. Por el otro lado, sin embargo, por el hecho mismo de que estas luchas sociales no tienen un eje necesario dado al mismo nivel en el cual ellas están teniendo lugar, requieren que el momento político de la articulación pase a tener una función cada vez más central. Gramsci fue probablemente el que comenzó a pensar por primera vez este proceso. Es decir, Gramsci comenzó a entender que en las clases sociales, en el sentido heredado del marxismo, no pueden ser los agentes fundamentales, que son necesarias la creación de voluntades colectivas y que estas voluntades colectivas van a ser el resultado de un proceso de articulación sumamente compleja. Es decir, finalmente, la cuestión de la relación entre inmanencia y articulación es la cuestión de si hay una lógica unitaria que transforme al proceso histórico en un proceso coherente, o si por el contrario hay un real que constantemente va a exceder a este proceso y que va a requerir formas de simbolización que necesariamente también van a ser precarias y provisorias. Finalmente, la teoría de las formaciones hegemónicas es la teoría de un simbólico que aparece fundado en la imposibilidad de dominar a lo real. Es decir, lo real está exigiendo constantemente estas formas nuevas de articulación, mientras que una teoría del inmanentismo radical es una teoría que se funda en una objetividad que puede ser necesariamente dominada. Ahora, hay un último punto que yo quisiera introducir en esta discusión, y es el desplazamiento del momento de la nominación en la constitución de las identidades colectivas. Es decir, si nosotros tenemos una teoría de las clases en el sentido tradicional del marxismo, el problema fundamental es detectar en los agentes empíricos las categorías bajo las cuales pueden subsumirse. El otro día daba en otra conferencia un ejemplo, que es una discusión que tuvo lugar en Brasil durante mucho tiempo acerca de si la revolución de 1930 es la revolución democrático-burguesa o no. Es decir, que un proceso tan complejo como el de la revolución de 1930 tiene que ser constituida como ejemplo de una categoría escatológica por la cual todas las sociedades tienen que pasar, que es la revolución democrático-burguesa. Es decir, la teoría social clásica se fundó en buena medida en el predominio del momento conceptual sobre el momento de la nominación. Y acá hay una discusión filosófica contemporánea a la cual me quiero referir y con la cual quiero cerrar esta presentación, que es la discusión acerca del papel del nombre en la constitución de los agentes colectivos. La discusión filosófica ha tenido lugar en la filosofía anglosajona, en la filosofía analítica anglosajona, y allí se han enfrentado los descriptivistas y los antidescriptivistas.
El descriptivismo clásico es lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en la filosofía de Bertrand Russell. Cómo los nombres se refieren a la realidad. Según Bertrand Russell, los nombres tienen una serie de rasgos descriptivos y cuando un objeto real coincide con esos rasgos descriptivos, el nombre es aplicado al objeto. Los antidescriptivistas, por el contrario, sostienen que el momento de la nominación es un momento absolutamente fundante, es decir, es un bautismo de carácter radical. Por ejemplo, Saul Kripke es el gran teórico del antidescriptivismo. Para darles un ejemplo que tomo de Donnellan, él dice, que es un antidescriptivista, él dice: nosotros sabemos, a través de Aristóteles y de Heródoto, que Tales era el filósofo que dijo que todo era agua. Ahora, supongamos que Aristóteles y Heródoto estaban equivocados y que en realidad esa persona no era un filósofo, sino que era un cavador de pozos que un día dijo: me gustaría que todo fuera agua si no tengo que cavar tantos pozos. Entonces, la cuestión es, el hecho de que no fuera filósofo, que la descripción fuera totalmente inadecuada, ¿inhabilita a esa persona para ser llamada Tales? Claramente no. Él seguiría siendo Tales, aunque todos los rasgos descriptivos fueran diferentes. Y supongamos que de otro lado hubiera un filósofo completamente desconocido para Aristóteles y Heródoto, que hubiera dicho que todo es agua. ¿Se le aplicaría a esa persona el nombre de Tales? Evidentemente no. Es decir, que la relación de nombrar es una relación absolutamente fundante. Cuando nosotros avanzamos en la dirección de una teoría de la articulación social, avanzamos claramente en la dirección de reemplazar los conceptos por los nombres. El momento conceptual determinativo juega un rol cada vez menor y el momento de la nominación pasa a tener una función claramente más fundante. Una teoría de lo social fundada en la primacía de lo político y en la primacía de la categoría de la hegemonía claramente tiene que acentuar este momento de la nominación frente al momento de la conceptualización. Paro acá. Bueno, a ver si esto anda así. Hay mucha gente presente y supongo que muchas inquietudes, comentarios o preguntas, porque la presentación ha dejado sin duda seguramente muchas cuestiones para poder conversar. Vamos a destinar algún tiempo, no demasiado largo, porque cada vez que Ernesto Laclau viene a la Argentina es al máximo y sé que está algo cansado a esta altura de la jornada y del viaje, pero vamos a tomar en todo caso algunas preguntas o algunos comentarios que quieran hacer para poder dar algún debate a esto que comenzó con la presentación del profesor Laclau. ¿Quién dice que no? Sí, ahí tenemos una primera pregunta. Simplemente es una aclaración, tal vez por mi ignorancia no entendí muy bien, pero cuando usted habla de este excedente, de esto de lo real, que digamos subvierte o desborda la posibilidad de regulación, en algunos momentos lo nombró como que excedía esa posibilidad de articulación y en otros, según yo entendí, como que excedía la posibilidad de simbolización. Entre articulación y simbolización, digamos, ¿se refieren a la misma operación o hay alguna diferencia entre ambas?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de responder. En primer lugar, todo sistema simbólico tiene algún tipo de falla estructural. Es decir, hay algo que es irrepresentable dentro del sistema como tal. Eso es exactamente lo real en el sentido lacaniano, que no es distinto no es muy distinto del momento de antagonismo al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué significa el momento de la articulación? Significa la representación de lo irrepresentable, es decir, significa que si la representación es a la vez imposible y necesaria. Es imposible porque hay algo que es constitutivamente irrepresentable. Y de otro lado, está actuando dentro del sistema simbólico y tiene que ser de alguna manera representada, pero los medios de representación van a ser necesariamente distorsionados. Esto en psicoanálisis obviamente significa que se van a expresar a través de slips, ¿cómo se dice? Slips of the tongue. Sí, acto fallido que se va a expresar a través de sueños, que se va a representar de estas distintas formas. Y desde el punto de vista de lo social, lo que acabo de decir al final de la presentación, es decir, que el momento de la nominación empieza a tomar prioridad sobre el momento de la conceptualización, significa exactamente el problema que usted está planteando, es decir, que la representación va a ser distorsionada. Ese es, entre otras cosas, este es un tema que no voy a abordar hoy, pero voy a abordar el jueves en otra charla, es la razón por la cual me parece que desde el punto de vista de una ontología de lo social, la retórica ocupa un lugar central. Es decir, la retórica es todo tipo de representación distorsionado de algo que no tiene una representación literal. Por ejemplo, desde el punto de vista de la retórica, la categoría fundamental es la catacresis. La catacresis significa que, por ejemplo, si yo hablo de la pata de una mesa, la mesa no tiene patas, evidentemente, pero yo no tengo otra palabra que pata de la mesa para referirme a ella. Cuando hay un término que es figural y pero al cual no corresponde ningún término literal, en ese caso tenemos una catacresis. Ahora, si hay algo dentro de lo simbólico, que es esta acción de lo real, que no va a poder ser expresado de una manera más que de una manera distorsionada, en ese caso las relaciones sociales en sí mismas son de un carácter catacrético. Es decir, que me parece que la retórica está destinada a ser una de las disciplinas fundamentales en la constitución de las ciencias sociales. La retórica para el pensamiento clásico era una disciplina puramente superficial, era un adorno del lenguaje, porque la ontología clásica, que está basada, como dice Heidegger, en la física de Aristóteles, estaba fundada en una literalidad total. Si uno acepta que esa literalidad es constitutivamente imposible, en ese caso el momento retórico pasa a cumplir esa función. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con ciertas tentativas, como la de Alain Badiou, de transformar a la teoría de los conjuntos en una ontología fundamental, porque yo creo que hay formas de relación entre objetos que la teoría de los conjuntos no puede necesariamente absorber, pero que una retórica generalizada podría hacerlo. ¿Alguna otra intervención? Sí. Sí. ¿De los? Los cacerolazos. Sí. La crisis del siglo XX. ¿Podría pensarse los cacerolazos como una cuestión de lo real o del antagonismo en términos de límites de toda publicidad? Oh, sí, claramente sí.
Pero ahí usted es donde ve, en los últimos 2 años la Argentina vio una enorme extensión horizontal de los puntos de antagonismo, porque el cuadro simbólico de la sociedad estaba estallando y cada vez podía absorber menos, en forma diferencial, digamos, una serie de demandas sociales. Entonces se dio una enorme proliferación de nuevos antagonismos, puntos de ruptura, formas de lucha, pero lo que no avanzó al mismo paso fue la forma de llevar a esas luchas a tener un efecto más global sobre el sistema político, que no es sorprendente porque simplemente se dio todo el proceso sumamente rápido. Pero la crisis de la representación en la sociedad argentina es perfectamente visible en todos estos fenómenos, sí. Sí. Era eso, perdón, el punto. Si usted tiene alguna teoría más sobre el asunto, adelante. Yo estoy de paso por acá. Sabes que sí hubo cierta articulación, por ejemplo, pensando en que se vayan todos como punto nodal de una cadena de equivalencias, Sí. donde el poder ejecutivo es una porquería equivalente, porque está corrompido, igual que equivalente a la corrupción que va a romper, a los bancos que roban. Sí. ¿No? Yo creo que me parece que sí hubo cierta articulación. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es exactamente lo que usted está describiendo, sí. Sí, tenía una pregunta allí. Pues allá arriba. Pero el hecho de la nominación no lo hace entrar en el campo de la contradicción y no le quita cierto poder de cambio revolucionario. Bueno, digamos que yo diría que hay 2 tipos de exclusión. Hay una exclusión que es una exclusión inclusiva. Por ejemplo, si yo defino mi identidad por mi oposición a alguien que me explota, de alguna manera mi relación con el explotador es ambigua. Porque por un lado el explotador es alguien a quien yo estoy excluyendo, pero de otro lado soy el que soy a través de mi rechazo de la relación de explotación. O sea que toda contradicción dialéctica es siempre una inclusión exclusiva. Y ese es un poco el problema que estaba tratando de describir, que se encontraba Marx con el proletariado. Él quería transformar el proletariado, él hacía del proletariado una fuerza que era excluida, pero inclusiva dentro de una historia más global. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, como Hegel, que hablaba de los pueblos sin historia, esos pueblos sin historia son algo completamente distinto. Ahí usted tiene una exclusión que no es inclusiva, es simplemente un dejar absolutamente de lado. Frantz Fanon en Les Damnés de la Terre, como los condenados de la tierra, se funda toda la estrategia revolucionaria en la categoría del lumpenproletariado, porque es el que está totalmente excluido de los cuadros simbólicos de la sociedad. Y él dice, las fuerzas de progreso están dadas por las prostitutas, por los cafillos, por los pequeños ladrones que ocupan esta posición de radical marginalidad. Y si usted piensa, por ejemplo, en fenómenos como el proceso de formación del ejército rojo en China, la larga marcha de Mao, ahí no es que fueran las clases sociales en el sentido rural, a pesar de lo que Mao mismo decía, la columna vertebral del proceso eran los marginales del campo en una situación de crisis generalizada. Acá en Argentina, por ejemplo, ha habido una teoría de la marginalidad desarrollada por el sociólogo José Nun, que yo creo que avanza hasta cierto punto en esta misma dirección. Es decir, él ve aquellas fuerzas dentro de esta sociedad que la misma lógica de esta sociedad no puede incluir en su fenómeno de desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista del desempleo,
usted encontraba que toda la teorización del desempleo en Marx era una teorización que trataba de hacer del desempleo una categoría funcional respecto al sistema capitalista. Era el ejército industrial de reserva. Cuando el desempleo, esa es la teoría de Null, va más allá de un cierto punto, deja de ser funcional respecto al capitalismo. Ahora, yo creo que toda esta generalización que estamos analizando de las luchas horizontales procede del hecho de que no hay una funcionalidad que se esté imponiendo a lo social. Hay simplemente una disfuncionalidad, una serie de dislocaciones constitutivas que son la base para un tipo de acción política completamente diferente. Tengo dos preguntas, no sé cuál hacerle primero. Bueno, usted decide. Una pregunta que saber si cuando hablaba de ontología de lo social se refería al planteo de Castoriadis, de instituyente instituido, en esto de lo no abarcable, en lo simbólico, emergente socialmente, por un lado. Y por otro, si la teoría de la precomprensión pragmática del mundo de Heidegger no soluciona de alguna manera o no daría pie a otra interpretación a esto de si si hay un isomorfismo entre lo real y lo que digo, o si el momento de nombrar es redundante. No entendí la segunda pregunta. Claro. Si querer nombrar eso emergente, eso real, que está fuera de la lógica, lo que usted decía recién, no es hacerlo entrar dentro de la lógica de lo existente. Digo, pensando el lenguaje como la instancia más cristalizada de sentido. Entonces, ese emergente haría que no pudiera marcarse ningún sentido preestablecido, ya dado, sino que sería un sentido nuevo. Entonces, al querer nombrarlo, lo estoy haciendo entrar dentro de esa lógica. Digo que el planteo de Heidegger quizá iría por esta cuestión de que esa precomprensión pragmática, ¿no?, del sentido que todavía no está dado, al nombrarlo estaría como depotenciando. ¿Cómo entraría eso en esa polarización que usted hizo entre el isomorfismo y entre lo fundante del nombre? Bueno, respecto al primer punto, como usted se habrá dado cuenta, mi análisis es distinto del de Castoriadis, porque aunque yo acepto la distinción que él hace entre lo instituido, el acto instituyente y demás, el momento de la institución está pensada de una manera completamente distinta. Por ejemplo, la posición de Castoriadis es una posición muy antilacaniana, en el sentido de que él tiene una teoría casi libertaria del imaginario, que simplemente no coincide con la que yo estoy planteando aquí. Por ejemplo, el imaginario en Castoriadis está muy ligado a una idea casi romántica de la creatividad, del espíritu y demás, que evidentemente no tiene mucha relación con lo que yo estoy diciendo. Pero el momento sí, la relación instituyente-instituido, con esas salvedades se puede comparar. Ahora, respecto al segundo punto, no estoy muy seguro de cómo responderle. En primer lugar, desde el punto de vista de la concepción de Heidegger, él se maneja con una teoría del discurso que también es muy distinta de la teoría del discurso que yo estoy presentando acá. Por ejemplo, la noción del signo en Heidegger tiene una función muy específica y regional, mientras que yo estoy usando estas categorías en un sentido mucho más amplio. Entonces, la consecuencia de esto es que cuando uno piensa el proceso de nominación, para Heidegger la nominación se vincularía siempre a toda, bueno, como usted mismo lo ha dicho, a toda una experiencia presignificativa
Mientras que para mí la experiencia nunca es presignificativa, pero habría que explorar mucho más el tema. Sí, tengo una pregunta aquí. La primera es respecto ¿De qué? Lo que usted planteó como la representación de lo que es imposible de ser representado. Que me hizo, lo asocié, ¿no?, con la concepción que tiene Badiou de que la política es el arte de lo imposible, a diferencia de lo que tradicionalmente se dijo, de que era el arte de lo posible. Sin embargo, usted tiene diferencias con Badiou. Me interesaría ver cómo... Somos primos, pero... ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se replantea esto del arte de lo imposible en el contexto de su problemática? No, yo no estoy en desacuerdo con ese aspecto de Badiou. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la ontología de Badiou, porque a pesar, por ejemplo, Slavoj Žižek ha escrito mucho diciendo que hay una homología fundamental entre las teorías de Badiou y las mías. Yo creo que él ha exagerado las homologías, pero digamos, para mí el tipo de relación entre objetos que yo intento pensar, que asocio al momento retórico, no serían pensables en el caso de Badiou. Para Badiou la ontología fundamental es la teoría de los conjuntos y el modelo básico es un modelo de tipo matemático. Ahora, yo creo que él hace una transición indebida cuando pasa de el rol del empty set, ¿cómo sería el conjunto vacío? Cuando se pasa del conjunto vacío a la teoría de la universalidad como momento vacío. Hay una homologización, me parece, altamente metafórica al pasar de la esfera matemática a la esfera sociopolítica. Y además él totalmente rechaza mi simpatía por la retórica. La retórica para él es simplemente una expresión de la sofística contemporánea. Él rechaza a Wittgenstein, rechaza todo este tipo de cuestión. Además me parece que hay, yo he escrito un artículo recientemente para un libro que se va a publicar en inglés sobre la obra de Badiou, en donde he tratado de establecer mis diferencias con la ética de Badiou. La ética de Badiou, por ejemplo, se funda mucho en la distinción que él establece entre el acto auténtico y ¿cómo sería la palabra me estoy olvidando ahora además, ¿no? El simulacro y el simulacro. Yo no creo que él pueda establecer la distinción entre la autenticidad del acto ético y el simulacro en los términos que él la establece, pero eso sería muy largo de discutir, ¿no? Tengo 17 preguntas para hacerte. Bueno. Voy a tratar de reducirlas a 2 o 3 y, con perdón de la palabra, voy a tratar de articularlas lo mejor que pueda. La primera es una cuestión, una curiosidad, te diría casi de orden bibliográfico, por así decirlo. Perdón. Tanto en tu exposición de esta noche como, por supuesto, en la inmensa mayoría de tus textos, vos insistís sobre este carácter o este concepto de antagonismo y de negatividad, casi con una impronta, me atrevería a decir, trágica de alguna manera, ¿no? Cosa que me entusiasma como estilo de pensamiento. Pero me llama mucho la atención, siempre,
la casi completa, sí, yo me atrevería a decir, perdóname si me estoy equivocando, la casi completa ausencia en tus textos de referencia a la Escuela de Frankfurt y a Adorno en particular, donde el pensamiento de la negatividad, el pensamiento de la no identidad, esta imposibilidad que Adorno tan a menudo señala de reducir lo particular a lo universal, etc., parecería tener algún punto de contacto. No es que uno tenga que citar todo, por supuesto, pero quiero decir, me parece que hay una convergencia importante, por lo menos en este aspecto parcial, digamos así, de tu pensamiento. Eso me lleva a la segunda cuestión, que sí, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que vos decís siempre citas, que es esta cuestión del exceso, ¿no? Esta cuestión del exceso que, bueno, vos acá aludías al lumpenproletariado, una serie de ejemplos de ese tipo, cuando está, por ejemplo, en la propia teoría de Marx, la cuestión de la plusvalía, ¿no? Como este exceso que precisamente es inarticulable simbólicamente por la teoría económica clásica, pero que sin embargo es lo que le permite al sistema funcionar como tal, el sistema capitalista, ¿no? Es decir, podría aparecer ahí, en parte una sospecha y en parte una pregunta, podría aparecer ahí esta plusvalía como lo real, digamos, del sistema en relación con algún simbólico, como podría ser la teoría económica clásica. Y de todas maneras, en esta relación, que yo creo entender lo que vos decís, de lo real inasimilable por lo simbólico, ¿qué pasó con lo imaginario? Quiero decir, ¿qué pasó con la función de la ficción, digamos? Porque todo esto lleva un poco como si dijéramos al campo del arte, casi me atrevería a decir. Cuando vos decís que hay algo de lo real, que es irrepresentable, que tiene que ver con la representación de lo irrepresentable, bueno, es lo sublime de Kant, enseguida lo asocio con eso, ¿no? Bueno, perdón, hay una última cosa que te la planteo muy brutalmente. Tu idea de el lugar políticamente fundante de la nominación, ¿cómo la distinguís del decisionismo schmittiano? Sí, respecto a lo de Adorno, sí, yo estoy de acuerdo que hay, especialmente en la categoría de negatividad, tal como la usa Adorno en sus mejores momentos, algo que por lo menos tiene que ver con el tipo de enfoque que estoy yo haciendo, aunque yo nunca desarrollé lo que he hecho a partir de Adorno, pero bueno, si uno piensa en interpretaciones históricas, tal como la dialéctica del iluminismo, bueno, evidentemente con ese tipo de enfoque yo no coincido en lo más mínimo. Es decir, hay finalmente en Adorno y en toda la escuela de Frankfurt un cierto pesimismo radical que yo no comparto, la idea de que de alguna manera el proletariado ha desaparecido como un agente emancipatorio, pero que de otro lado el sistema es cada vez más opresivo y autoinvolucrado. Es decir, todo este tipo de análisis es completamente extraño al tipo de análisis que yo estoy haciendo, pero específicamente respecto a la dialéctica negativa, hay aspectos en la obra de Adorno que yo creo que pueden ser vinculados a esto. Yo no creo que la categoría de exceso, tal como lo estoy usando, sea pensable en términos de plusvalía, porque yo no creo que la categoría de plusvalía sea un exceso extrasistémico. La categoría de plusvalía es absolutamente intrasistémico. Y en esa medida es la categoría que explica la lógica misma del sistema capitalista, mientras que lo que yo estoy pensando en términos de exceso es algo que pone en cuestión lo sistémico como tal, no es algo que es recuperable para una
cierta lógica interna. Por ejemplo, eso nos llevaría a otros temas más complejos, pero yo no creo que haya que las contradicciones del capitalismo sean contradicciones internas a las relaciones de producción. Es decir, simplemente porque la categoría trabajo obrero, trabajo asalariado, capital, estas son categorías económicas. Es decir, los agentes sociales solamente cuentan como los traders, como los que sostienen las relaciones de producción como tal. Y no hay nada en la idea de venta de fuerza de trabajo y de exceso respecto a la fuerza de trabajo que sea contradictorio. Solamente si el obrero resiste a la extracción de plusvalía que la relación se vuelve antagónica. Pero el resistir a la extracción de plusvalía es algo que no se explica por la categoría trabajo asalariado como tal, sino que requiere saber cómo el agente social es aparte de sus relaciones de producción. Y una vez que uno ha introducido esa realidad más compleja del obrero de carne y hueso, si se quiere, ya no hay por qué pensar que el momento antagónico se va a reducir solamente a las relaciones de producción. Puede haber muchas otras relaciones antagónicas que el capitalismo crea, y ahí llegamos a todo el problema de la horizontalidad que discutíamos antes. Respecto a la cuestión del decisionismo. Bueno, el decisionismo en un sentido radical es algo que nadie ha sostenido, ni siquiera Schmitt ha sostenido. Yo creo que el decisionismo es una invención de los habermasianos para atacar a sus enemigos. Lo que sí yo pienso es que hay el momento de una decisión radical, que es lo que yo he llamado en el último libro bueno, en inglés es radical investment, en español creo que se ha traducido como inversión radical o investimiento radical. Es mejor investimiento, creo que se tradujo inversión, pero es mejor investimiento radical. Que es el hecho de que en cierto momento cierto tipo de contenido óntico recibe una inversión ontológica completamente desmesurado con el contenido óntico como tal. Por ejemplo, en la Europa Oriental, después de 1989, era el mercado. Ahora, el mercado era simplemente una forma de organización técnica de la producción, pero para allí el mercado aparecía investido con una cantidad de otros contenidos, que era el final de la burocracia, libertad en muchos frentes, ponerse a la par que el occidente, y ahí es una palabra así como mágica alrededor de la cual se concentraba toda una cantidad de significantes sociales. Ahora, este momento de la inversión radical, yo no creo que pueda ser eliminado. Si querés, hay un cierto decisionismo, pero es un decisionismo que no es simplemente el decisionismo de quien decide omnipotentemente, es el decisionismo de quien está participando de todo un proceso en el cual en cierto momento eso recibe ese tipo de inversiones, como más o menos enamorarse. Enamorarse no es algo, es en cierto momento una decisión, es decir, una persona particular recibe un investimiento radical por el cual esa persona va a representar dentro de la vida de uno una serie de cosas. La pobre persona no tiene la menor culpa y nadie puede en última instancia cumplir la función que ese momento de enamoramiento radical le tiene asignado, porque lo que se busca es compensar una falta que es estructural, ontológica, necesaria,
y que no puede ser superado, de modo que incluso la más perfecta de las relaciones es siempre la administración de un fracaso último, porque eso no puede funcionar en esos términos. Y yo creo que políticamente ocurre exactamente lo mismo. Yo me acuerdo haber, por ejemplo... ¿Cómo? Yo soy optimista, sí. Me acuerdo, por ejemplo, haber estado en el 74 en Portugal, pocas semanas después de la revolución, y había todo tipo de movilizaciones gay, movilizaciones feministas, porque se vivía la ilusión de porque un régimen represivo opresivo había caído, que lo que había caído era la opresión en general. Entonces había todas las revoluciones pasan por un momento en el cual hay esa ilusión de un cambio global. Después la realidad de lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar se impone, pero ese momento de la decisión es el momento yo creo, de una inversión sobre determinantes de este tipo. Tengo aquí una pregunta, es un comentario en voz alta. Escuché su conferencia, digamos, con oídos ingenuos, me trajo mi profesora con la que estoy haciendo mis primeros pininos en filosofía. Soy profesora de lengua y literatura. Creo que fue un brillante ejemplo de interdisciplinariedad y bueno, me llenó de emoción encontrar conceptos de la lingüística, de la teoría literaria en su disertación. Le agradezco muchísimo porque además me aclaró mucho el panorama. Nada más. Gracias. Volviendo al tema del exceso de lo real, yo quería recuperar el posible rol transformador del exceso de lo real en determinadas posturas históricas. Más específicamente, el hecho de que no pueda ser representado este exceso y que ahí mismo radica esa capacidad de ser disfuncional en determinados momentos para el sistema. A su vez eso no puede afectar o no invalida su capacidad de construcción para poder en ese proceso de transición ir a un nuevo sistema menos opresivo, porque al ser un sector excluido no solamente carece de aspectos materiales sino también simbólicos. Entonces, no cumplirá muchas veces un rol disruptor del sistema vigente y que posibilite la reconfiguración en un nuevo sistema no menos opresivo que el anterior. Y bueno, eso es una posibilidad que siempre, por supuesto, existe. No hay ninguna, el viejo Engels lo decía, todo lo que existe merece perecer, y no hay nada que tenga garantizada una función necesariamente emancipatoria. Además, lo que me parece que es muy importante es darse cuenta que todo tipo de transformación del cuadro simbólico a través del proceso que usted ha escrito y que estuvimos describiendo aquí, es un proceso que significa la construcción de una nueva relación de poder. Es decir, la vieja idea de la emancipación era que la emancipación era el final de las relaciones de poder, y no, el proceso emancipatorio destruye ciertas formas de opresión, pero incluso la más democrática de las sociedades es la construcción de un poder nuevo, no es algo que tenga lugar enteramente fuera de las relaciones de poder. Ahora, ¿cómo esas relaciones de poder se van a manifestar respecto a otras otro tipo de demandas? Ahí simplemente la historia está abierta y lo que usted está diciendo puede ocurrir perfectamente bien, que vía la abolición de un sistema de poder se construya otro tipo de poder que también sea opresivo. Bueno, tenemos que ir terminando. Tengo lugar para las dos últimas preguntas que vienen en este caso de la derecha del auditorio. Sí, digamos, quizás para provocarlo. Si digamos, usted se fuera a una asamblea de cualquier barrio de la capital, alguna ciudad de Buenos Aires, o se fuera a una fábrica recuperada por los trabajadores, o se fuera a algún piquete, bueno, ahora no, pero ya por ahí se hubiera estado. ¿Cómo les hubiera explicado el concepto de la necesidad de la articulación? O sea,
me gustaría poder, desde lo político quizás, ¿no? Poder imaginar en qué está pensando cuando nos trae esta necesidad de articulación, porque además hoy en la Argentina estamos viviendo un momento significativo en ese sentido. Algunos nos preguntamos hacia dónde ir políticamente en este estallido de la pluralidad y del exceso, pero hay voces que nos invitan a una articulación con las viejas instituciones, con las instituciones de la representación política, por ejemplo. Entonces necesitamos como seguir pensando. Entonces usted trajo esto y no sé, me gustaría un poco entender en qué está pensando. Bueno, eso más bien me lo tienen que explicar ustedes. No puede esperar que yo le ponga el relleno a la empanada. Si yo estuviera en este momento militando aquí en la Argentina, en los grupos que a los que usted se refiere, yo sabría cuál es el lenguaje que tengo que utilizar, pero obviamente no lo puedo saber a eso desde Inglaterra. O sea que me parece que cada tipo de acción colectiva construye su propio lenguaje y que no hay un lenguaje que sea un lenguaje privilegiado que va a operar necesariamente en todos los sectores. No sé, cuando yo militaba en la Argentina, participaba en acciones barriales, estoy hablando de los años 60, sabía muy bien cuál era el lenguaje que había que hablar, que obviamente no tiene nada que ver con el lenguaje que hoy es empleado en esta presentación. Sí, la última pregunta. Sí. Si tomamos la teoría que usted propone, sí, me permite la expresión esta cartografía de lo social que usted propone, donde lo real juega un papel sumamente importante en lo que hace a la posibilidad de transformación, la emergencia de lo real, de lo contingente, aunque existe lo simbólico como aquello que intenta representarlo, pero lo real siempre va a seguir existiendo en tanto que es lo irrepresentable de lo social. Mi pregunta y mi inquietud es la siguiente. ¿Esto no podría devenir en una nueva teoría de la inmanencia social? Yo no creo. Justamente lo que está puesto en cuestión es la posibilidad de toda inmanencia, porque para que haya inmanencia lo que es necesario es que un sistema sea se reproduzca sin recursos externos al sistema mismo. Por ejemplo, la típica forma de inmanencia de lo social o de inmanencia en general sería la categoría hegeliana de autodeterminación. Es decir, si hay algo que es autodeterminado, en ese caso usted tiene una inmanencia de tipo absoluto. Si de otro lado usted dice que hay un real, el real no es la realidad, el real es simplemente las fallas en el sistema simbólico. Por ejemplo, los lacanianos americanos dicen the kinks in the symbolic order. Si hay fallas estructurales dentro de lo simbólico, en ese caso siempre va a haber un exterior respecto a lo simbólico, y en ese caso no puede haber inmanencia en el sentido estricto de la palabra. Tampoco hay trascendencia, porque la relación no es inmanencia-trascendencia, la oposición entre inmanencia y incompletud, si usted quiere. Entonces no está pensando lo simbólico al lado de lo real. ¿Está empezando? Está pensando lo simbólico y lo real en términos de exterioridad o interioridad respecto de sí. Lo real es simplemente aquello que impide a lo simbólico estructurarse como un todo coherente. Eso es lo real. Yo podría, si tuviéramos tiempo ahora, podría explicarle por qué me parece que todo sistema de significación implica una falla estructural que sistémicamente no puede controlar, y que de esa manera entonces va a haber siempre un real que opera allí disruptivamente. Por ejemplo, la relación hegemónica es una relación que muestra la presencia de lo real dentro de lo simbólico. ¿Por qué?
porque entre tarea y agente hay un cierto decalaje, un cierto desfasaje, un cierto desfasaje que es lo que permite que un agente emerja como hegemónico. Entonces ese agente tiene una doble función. Por un lado muestra la presencia de lo real dentro de lo simbólico. Por el otro lado, cumple una función de cierre simbólico sustitutivo. Para darle un ejemplo que discutíamos el otro día en una conferencia, supongamos que ustedes tienen un área en la cual existe violencia racial y que el único agente que puede en esa área luchar contra el racismo es el movimiento sindical. Bueno, la función del movimiento sindical no es luchar contra el racismo, la función primaria, pero tiene que luchar contra el racismo porque es la única fuerza que lo puede hacer. Entonces ahí hay un desajuste estructural entre tarea y agente y al mismo tiempo hay un intento de cierre hegemónico de una situación simbólica que de lo contrario sería estructuralmente dislocada, ¿no? Bueno, yo voy a recordarles a todos que el próximo jueves, 17 de julio a las 19 horas, en la sala A del Centro Cultural General San Martín, el profesor Ernesto Laclau estará presentando la versión española de su libro Contingencia, Hegemonía, Universalidad, que por cierto además pueden consultar aquí en la puerta, la editorial lo está difundiendo también allí. Dicho esto, invitándolos a esta presentación, damos por terminada la reunión de hoy.